Hola, yo soy Diego Sender. La gente de Microjuris me ha convocado para esta serie de disertaciones sobre temas especializados, y en este caso les he traído un trabajo sobre los daños derivados del contrato de transporte de pasajeros, que entendemos que es una problemática, digamos, candente en los últimos años por la experiencia, por las trágicas experiencias que hemos tenido en Argentina, y sobre el cual ha habido un largo desarrollo jurisprudencial que vale la pena revisar en sus distintas etapas evolutivas. Para ello nos vamos a valer de unas diapositivas que les hemos traído, en donde vamos a ir planteando los ejes principales del tema que a lo largo de la exposición yo les iré desarrollando. Por otra parte, la idea sería dividir toda esta disertación en tres bloques que nos permitan discriminar situaciones diferentes que requieren un tratamiento particularizado y ordenar un poco más todo este cúmulo de información que verdaderamente es muy abundante y que existe sobre esta materia. Entonces, para comenzar, les propongo tratar como cuestión introductoria lo que es, y lo ven en la primera diapositiva, la delimitación normativa, es decir, el ámbito de aplicación al que está referido este régimen de responsabilidad de los transportistas por los daños causados a los pasajeros, a partir de reconocer que existe una norma fundante del sistema, una vieja norma del Código de Comercio, que es el artículo 184, que ha tenido, como decimos acá, una construcción pretoriana. La norma es muy escueta, muy contundente también, pero simplemente dice que en caso de muerte o de lesiones de un viajero a bordo de un ferrocarril, la empresa está obligada al pleno resarcimiento de los daños, salvo que pruebe que estos daños han provenido de la culpa del propio pasajero, de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien de la culpa de un tercero por la cual no deba responder. A grandes rasgos, este es el sentido de la norma. Sin embargo, este dispositivo, que está referido inicialmente al transporte ferroviario, ha sido ampliado a partir de los precedentes judiciales desde incluso principios del siglo XX a las demás hipótesis de transporte terrestre de pasajeros que exceden el transporte ferroviario, como por ejemplo el transporte colectivo, es decir, situaciones de transporte que no son el transporte en ferrocarril. Y en la ciudad de Buenos Aires, naturalmente, además del transporte automotor y el transporte ferroviario, tenemos el transporte subterráneo, que también ha dado lugar a una problemática jurisprudencial en cuanto a los daños a los pasajeros que es interesante repasar. Entonces, el ámbito de aplicación del artículo 184, insisto, ha sido ensanchado jurisprudencialmente a hipótesis que son diversas de lo que es el transporte ferroviario. En cualquier caso, es necesario identificar que estamos frente a una situación de transporte comercial. De hecho, nos referíamos al artículo 184 del Código de Comercio, lo que nos denota que efectivamente es ese código, el Código Mercantil, el que se ocupa de la actividad del transporte, para lo cual es necesario entender que el transporte encuadrable en el artículo 184 tiene que ser un transporte que cumpla con los requisitos del Código de Comercio, es decir, con lo que es el transporte mercantil. Artículo 8º, inciso 5º del Código de Comercio, establece que el transporte mercantil es aquel ejecutado con habitualidad, con fin de lucro, prestado en forma de empresa, lo que supone que existe el respaldo de un transportista que asume los riesgos técnicos y económicos que esta actividad trascendente suscita. Es decir que todo el régimen de responsabilidad que hoy vamos a tratar de analizar está referido al transporte comercial, al transporte que reúne estas condiciones de habitualidad, de prestación en forma empresaria y
de fin de lucro y, por supuesto, la idea de la contraprestación que subyace, es decir, necesariamente que para que el transporte sea comercial debe haber el pago de una contraprestación onerosa por parte del pasajero a través de lo que es el boleto, el ticket del pasaje o el boleto electrónico, como sucede hoy en día. Sin embargo, fuera de estos rasgos configurativos del transporte mercantil, se han identificado diversas hipótesis en las que, no obstante el pasajero no abonara una contraprestación dineraria a la empresa, igualmente su régimen de responsabilidad por daños queda encuadrado en las normas del Código de Comercio, insisto, en particular en el aludido artículo 184 de ese cuerpo legal. Y para eso me refiero a dos situaciones que hemos identificado en la placa que sigue, cuando hablamos de excepciones a la onerosidad, es decir, casos en donde el pasajero no abona una contraprestación dineraria y sin embargo juzgamos que este transporte ha sido prestado de manera comercial bajo el mismo sistema de responsabilidad. Primera hipótesis, el transporte interesado. ¿A qué nos referimos con esta alusión de transporte interesado? Estamos referenciando en particular, en este caso, el caso en donde el pasajero no abona una retribución efectiva al transportador. Incluso el transportista tampoco tiene un interés económico directo en el traslado, pero sin embargo reconoce alguna situación jurídica conexa en la cual el transportista está interesado en llevar ese pasajero gratuitamente. Un ejemplo o una situación práctica podría ser la que se da en el caso de una empresa que decide llevar a pasajeros de un punto de la ciudad a un centro de compras ubicado en la periferia o en el conurbano, y que para ese traslado, para esa traslación, no le cobra ninguna retribución al pasajero. Por supuesto que en este caso lo que hay es un interés económico eventualmente subyacente, que es que ese eventual pasajero se convierta en un cliente, en un consumidor del centro de compras y se le facilite el acceso al lugar a través de lo que es el traslado gratuito. Esta sería una situación posible. Otra situación posible que han identificado los autores es la que se da, por ejemplo, cuando frente a una situación de acarreo mecánico, un sistema de grúas que llevan al auto con desperfectos, remueven el auto, pero además llevan, por supuesto, al conductor o a los acompañantes hasta el lugar de destino. Bueno, acá tienen otra situación ustedes de transporte que formalmente es gratuito, pero que sin embargo reconoce una conexión con otro acto negocial, que en este caso tiene que ver con el contrato de prestación de servicios de remolque o de asistencia mecánica. Bueno, ¿qué sucede en estos casos de transporte interesado? Efectivamente, el transportista, en caso de daños al pasajero, queda obligado a resarcir al viajero del mismo modo que si se tratara de un transporte sujeto a contraprestación en el que el pasajero paga efectivamente el boleto o ticket de viaje. Y la segunda situación que hemos identificado es la que denominamos transporte con vínculo preexistente. La idea del transporte con vínculo preexistente supone que entre la empresa y el viajero existe alguna norma de carácter legal o eventualmente de carácter convencional que obliga al transportista a acarrear al pasajero sin necesidad de que éste abone la contraprestación dineraria del pasaje. Es lo que sucede, entre tantos ejemplos, con las disposiciones que permiten a los jubilados viajar en los medios de transporte público en determinadas franjas horarias sin necesidad de abonar el boleto. Es lo que sucede con aquellos que tienen pases libres, por ejemplo, por revistar en la plantilla salarial de la empresa y que no deben abonar el pasaje cada vez que viajan. Los miembros de las fuerzas de seguridad, que también viajan en forma gratuita,
en la medida en que existe alguna norma, algún vínculo preexistente al traslado mismo que obliga a la empresa a realizar el desplazamiento del pasajero y sin cobrarle una contraprestación, y a su vez faculta al pasajero a exigirlo sin otra responsabilidad. En este caso también, tal como decíamos en el transporte interesado, sucede que la empresa está obligada a la reparación de los daños causados en ocasión o con motivo del transporte que se trate. Las planteamos acá porque son dos supuestos de excepciones a la onerosidad y que sin embargo quedan incluidos, según lo dice la doctrina judicial de manera casi uniforme, en las situaciones del transporte oneroso, en el transporte comercial del artículo 184, del Código de Comercio. ¿Qué es lo que quedaría fuera entonces de esta materia? En primer lugar, podría quedar afuera algo que los autores identifican como el transporte aislado o transporte esporádico. El transporte ocasional, esporádico o aislado es aquel que incluso a través de una contraprestación en dinero efectúa cierto transportista, pero sin revestir la calidad de empresario de transporte, sino efectivamente de manera ocasional o aislada. Estos vínculos ocasionales hoy por hoy son captados por la Ley de Defensa del Consumidor, a pesar de que el proveedor no sea alguien que de manera habitual ejerza una actividad comercial, y los pone bajo el mismo sistema de responsabilidad. Con lo cual no cabe efectuar una discriminación tajante en este sentido. En cambio, lo que sí nos queda afuera de este sistema de responsabilidad que hoy vamos a explicar en lo que es el contenido central de esta disertación, es la hipótesis del transporte benévolo, al que le vamos a dedicar unos párrafos hacia el final, en el último bloque, porque en el transporte benévolo directamente se discute, se controvierte si efectivamente existe un vínculo contractual entre transportador y transportado benévolamente. Es decir, que si descartáramos, como lo veremos más adelante, la existencia de una convención entre las partes, naturalmente la responsabilidad se juzgaría fuera del ámbito de las disposiciones del artículo 184, de este régimen severo y de este régimen estricto de responsabilidad que genera el artículo 184 del Código de Comercio a la luz de la jurisprudencia dominante. Entonces, esto nos permite avanzar ya sobre las distintas cuestiones que nos plantea el sistema de responsabilidad en materia de transporte. Es decir, una vez que hemos delimitado el ámbito de aplicación de la norma fundante, que es el artículo 184, a las diversas hipótesis que hemos planteado, lo que sigue es discriminar, desagregar el régimen de la responsabilidad del transportista en las distintas cuestiones que han dado lugar a mayor problemática en la sede de la justicia. Entonces, pasamos a un segundo punto en la placa que ustedes ahora tienen a la vista, que ya se pregunta sobre la naturaleza de la responsabilidad del transportista. Concretamente, el interrogante nos lleva a estos planteos acerca de si la responsabilidad debe juzgarse dentro de la órbita contractual o dentro de la órbita extracontractual. Entonces nosotros identificamos en primer lugar una tesis a la que denominamos sin mayores dudas como tesis mayoritaria, porque es, en definitiva, tanto en la doctrina como en los fallos judiciales, el criterio más arraigado, y que postula básicamente que todo daño causado a un pasajero a bordo, en ocasión o con motivo de un transporte por tierra, debe ser juzgado bajo las normas que regulan la responsabilidad contractual. Y esto no es ni más ni menos que la aplicación de la obligación de seguridad emanada del contrato de transporte, que es precisamente el criterio, como veremos más adelante, de imputación
de responsabilidad para la asignación de las consecuencias dañosas al transportista. Es decir, es en el ámbito del contrato de transporte donde surge esta obligación de seguridad consistente en llevar al pasajero sano y salvo a su lugar de destino. Después veremos también que estimamos que esto es una obligación de resultado, con las consecuencias que esta clasificación trae aparejados, especialmente desde el punto de vista del factor de atribución y los efectos de carácter probatorio. Sin embargo, pese a esta tesis que parece, digamos, la más aceptable, quizás la única posible en esta materia, se han planteado otros criterios que nosotros hemos puntualizado en la diapositiva, como por ejemplo el criterio de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que verdaderamente ha controvertido esta idea de que la responsabilidad derivada del transporte de pasajeros sea una responsabilidad estrictamente convencional o estrictamente contractual. Y por el contrario, ha planteado, en contra de lo que es la tendencia mayoritaria en la doctrina, cuando digo la doctrina me refiero en este punto nacional e internacional, es decir, el Código Civil italiano menciona que la responsabilidad del transportista es una responsabilidad contractual, el criterio de la Corte de Casación francesa también aluden a una responsabilidad contractual. Ahora, este criterio de la Suprema Corte bonaerense ha sido principalmente edificado en los años 80 a partir de ciertas sentencias de ese tribunal de la provincia, del máximo tribunal provincial, en donde lo que se ha postulado sustancialmente es que todo daño a un pasajero en el ámbito de un medio de transporte, lo único que revela es que el medio de transporte o que el transporte es el motivo o la ocasión en que ocurre el daño, pero que necesariamente a estos sucesos hay que juzgarlos como hechos ajenos al contrato. Es decir, sucesos que son extraños y que en todo caso deben ser ponderados a la luz de deberes jurídicos preexistentes al propio contrato, como es, por ejemplo, la máxima o el dogma de no dañar, el deber jurídico de no dañar, el alterum non laedere, con base en los artículos 1109 y 1113 del Código Civil. Es decir, este criterio nos está diciendo es, señor, si usted ha sido víctima de un accidente de transporte, en rigor no tiene una acción de tipo contractual contra la empresa, sino que tiene una acción extracontractual. ¿Por qué? Porque la empresa se obliga a no dañar, a evitar toda situación dañosa, sencillamente, y no porque existe una obligación de carácter contractual específicamente elaborada para eso. Es un criterio raro, es un criterio desde el punto de vista argumental, que en lo personal lo juzgo como un criterio forzado, pero que sin embargo, y acá viene la paradoja, teleológicamente ha sido loable, porque es una interpretación que ha creado, netamente pretoriana, que ha creado la Suprema Corte de la provincia, para resolver una cuestión muy problemática que tiene que ver con los plazos de prescripción derivados de las acciones del contrato de transporte de pasajeros, tema al que le vamos a dedicar un bloque específico, porque es un tema muy relevante y especialmente relevante en los días que corren. Sin embargo, lo que dice la Corte bonaerense en este caso es que, o que lo que encuentra la Corte bonaerense en este caso, es que muchas de las acciones que eran promovidas para el resarcimiento de los daños de los pasajeros lo eran después de cumplido el plazo de prescripción fijado por el Código de Comercio, un plazo especial para el contrato de transporte de pasajeros, que es el plazo del artículo 855 del Código de Comercio. Ese plazo es un plazo de un año, un plazo verdaderamente escueto, verdaderamente corto, y que es producto de una reforma que se hizo precisamente el artículo 855 en los años 70 del Código de Comercio. Entonces, el modo que se encontró desde esta creación pretoriana de evitar que muchos daños quedaran sin reparación, daños injustos, daños graves, ocasionados a víctimas de transporte, era
elaborar esta idea de que el plazo de prescripción aplicable iba a ser el plazo de prescripción de la responsabilidad aquiliana o extracontractual. Es decir, si llevo la cuestión a la órbita de juzgamiento, la responsabilidad extracontractual, entonces de allí esto me permitiría aplicar el plazo del Código Civil en materia de prescripción extracontractual, el artículo 4037, y ampliar de este modo a 2 años el término de prescripción. Es decir, ha sido verdaderamente una interpretación, como se dice, indubio pro víctima, con la cual, sin embargo, pese a sus loables propósitos, desde el punto de vista técnico, discrepamos claramente, y de hecho ha sido un criterio que más que nada ha tenido arraigo en la provincia de Buenos Aires, porque después los fallos de los tribunales inferiores a la Suprema Corte de la provincia han acatado con bastante uniformidad este criterio o tesis de responsabilidad extracontractual de los transportistas. Con lo cual acá tenemos una hipótesis de conflicto en donde se ha planteado o se ha cuestionado que la responsabilidad del transportista sea una responsabilidad contractual. Otra situación que se presenta, que también la hemos marcado en la diapositiva, es la opción del artículo 1107 del Código Civil. Como ustedes saben, el artículo 1107 del Código Civil, que es aquel que traza esa línea divisoria tajante, por lo menos mientras subsista este código y hasta tanto no sea o no entre en vigor o no sea sancionado por las dos cámaras y luego promulgado el proyecto de código, que por supuesto tiende a eliminar esta norma anacrónica que divide, les decía de manera tajante, el ámbito de la responsabilidad contractual con el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Bueno, ese 1107 que traza la divisoria tiene a su vez una especie de pasaje o de vasos comunicante entre una órbita y la otra órbita, es decir, la posibilidad excepcional de que en el caso de un incumplimiento contractual pueda habilitarse la vía aquiliana, la vía extracontractual, para lo cual se tiene que dar el presupuesto, de hecho, fijado por la norma, que es que ese incumplimiento contractual a su vez digamos, derive o degenere, como dice textualmente el artículo 107, en un delito de derecho criminal, en un delito penal, es decir, un caso en donde el incumplimiento contractual configure simultáneamente un delito penal. Y esta situación es factible que se presente en un caso de transporte de pasajeros. Uno podría pensar que un pasajero dañado porque el colectivo que lo llevaba sufrió una colisión, o el chofer hizo una mala maniobra que llevó a que los pasajeros se cayeran o embistieran algún elemento, revela por un lado un incumplimiento contractual porque ese pasajero no se lo está llevando sano y salvo a destino, pero paralelamente la situación puede encuadrar en sede penal en la comisión de un delito penal, como podría ser el delito de lesiones, en cualquiera de sus modalidades, en cuyo caso así se daría el presupuesto para la aplicación de esta opción extracontractual del artículo 1107, lo que le permitiría al pasajero, en el caso concreto, ir por la vía aquiliana para el reclamo de los daños y perjuicios contra el transportista y utilizar, por lo menos en esta hipótesis, la prescripción extracontractual del Código Civil, la de 2 años. Sin embargo, el ejercicio de la opción aquiliana, históricamente, y no solo en materia de transporte, ha sido una cuestión conflictiva, ha sido una cuestión traumática, por varias cuestiones. La primera cuestión tiene que ver con la prejudicialidad, que es un recaudo de procedencia que el artículo 1107 implícitamente requiere. Es decir, para que un hecho sea calificado como un delito penal, necesariamente debemos contar con una sentencia judicial que así lo declare. Y el punto es que solamente podría declarar como delito en sede penal el magistrado con competencia precisamente en lo criminal. Esto llevaría a que es necesario, desde el punto de vista práctico, esperar la condenación penal para recién habilitar la vía aquiliana en la acción civil, lo cual es una situación bastante engorrosa. Entonces ya comienzan algunas
teorías de la doctrina civilista, en donde se manifiesta que en ciertos casos es posible prescindir de la condena penal cuando esta condena ha resultado imposible por razones extrañas al imputado, por ejemplo, la muerte del imputado, una situación de amnistía, la prescripción de la acción penal, y en esos casos, excepcionalmente, el juez civil podría calificar el hecho como delito, no a los fines de condenar a nadie, naturalmente, pero sí a los fines de habilitar la opción aquiliana del artículo 1107. El problema que tenemos, igualmente superada esa barrera, que ya es difícil de franquear, es que le debemos sumar la necesidad del litigante de que el plazo de prescripción, de una u otra forma, no transcurra. Entonces es posible que hasta que eso suceda, el litigante se vea en la necesidad de interrumpir la prescripción, o por lo menos de suspenderla durante el transcurso del Código Penal, hasta lograr el pronunciamiento habilitante de la opción aquiliana. Y es sabido que no funciona como causa de suspensión de la prescripción la mera denuncia de un delito. En este sentido hay incluso un criterio de la Corte, que la mera denuncia del delito no es, digamos, un recaudo único o una condición suficiente para que se produzca la prescripción de la acción, sino que el litigante debería verse obligado a formalizar una querella penal para que esto sucediera. Y ahí tenemos otro problema. La querella penal solo interrumpe la prescripción, perdón, solo suspende la prescripción contra la persona respecto a la cual es dirigida y no contra el resto de los codemandados. Acá es donde yo les decía que hay un criterio de la Corte, hay un fallo Minorat contra Provincia de Buenos Aires que desde el año 2000 por lo pronto sentó esta doctrina, lo que significaría que el litigante debería promover la querella penal solamente la podría promover contra el autor desde el punto de vista de la autoría penal, que es el conductor, y no contra la empresa de transporte a primera vista, con lo cual no suspendería el plazo de prescripción respecto a la empresa de transporte. Como verán, el tema es complejo y más que nada lo que yo quería mostrarles en este punto es que en la práctica el ejercicio de esta opción aquiliana del artículo 1107 ha sido siempre muy complicado y de difícil implementación en la práctica. No obstante lo cual, lo ponemos como una de las opciones que nos da el sistema para discutir si la responsabilidad es contractual o extracontractual. Y hacia el final yo les puse una cápita que dice estado actual de la cuestión. Acá agregaríamos una suerte de asterisco porque el estado actual de la cuestión nos obliga a pensar en, como se dice actualmente, en clave de consumidor, es decir, reconocer que el servicio de transporte de pasajeros no es otra cosa que una relación de consumo, en donde se configuran todos los recaudos para ser identificada como tal, artículo primero, artículo segundo, artículo tercero de la ley 24.240, de tal manera que en el ámbito de la relación de consumo es sabido que tiende a difuminarse en términos de responsabilidad las fronteras entre lo contractual y lo extracontractual, a punto tal que uno de los aspectos más debatidos en esta materia, que es el plazo de prescripción, también vendría a quedar cubierto por la norma superadora de la Ley de Defensa del Consumidor, insisto, tema que vamos a tratar un poco más adelante. Es decir, que hoy por hoy, me animo a decir, este debate tan complejo entre los partidarios de la responsabilidad contractual mayoritarios y los de la extracontractual minoritarios, es un debate que ha venido a quedar en principio superado. Dicho esto, el tópico que sigue en este análisis que estamos intentando sistematizar, ya ubicados en la tesis mayoritaria de la responsabilidad contractual y habiendo mencionado cuáles son los casos
o el ámbito de aplicación del transporte de pasajeros tiene que ver con el comienzo de la responsabilidad, es decir, con el comienzo temporal, el instante inicial de la responsabilidad del transportista frente al pasajero, es decir, desde cuándo se hace cargo del pasajero, la seguridad del pasajero, para eventualmente responder por los daños injustos que han sido causados a este. Eso también requiere de algunas precisiones o algunas incluso sutilezas, porque nos vamos a encontrar en materia de transporte con que no necesariamente coincide, no necesariamente confluye el momento en que el contrato se perfecciona, en que el contrato de transporte se inicia desde el punto de vista de su vigencia como contrato, con el momento en que principia el deber de seguridad a cargo de la empresa, este deber de hacerse cargo del pasajero por todo lo que a éste le pase durante el traslado. Entonces, lo que hacemos en esta diapositiva es discriminar diversas situaciones de transporte y ver cuál es la solución que propiciamos, se aplica a cada una de ellas. En primer lugar, hay que entender que el íter formativo del contrato de transporte nos hace pensar en que todo medio de transporte que hace una oferta pública, en definitiva, invita a las personas a ofertar, es una verdadera invitación a ofertar, oferta que se produce a través de la compra del boleto por parte del pasajero, el mero hecho de ascender a un colectivo de autotransporte urbano, y que después se termina de perfeccionar con la aceptación por parte de la empresa, sea expidiendo el boleto respectivo, permitiendo el chofer el acceso del pasajero y otras manifestaciones meramente tácitas, o, como suele decirse, conductas sociales típicas e inequívocas. En cualquier caso, y previo a ingresar al análisis de cada hipótesis concreta, lo que hay que decir es que no será pasajero y por ende no quedará resguardado por el sistema de responsabilidad objetiva del artículo 184 aquel que pretenda desplazarse en condiciones de clandestinidad. Es decir, lo primero que es necesario reconocer es que el pasajero debe estar de manera pública dentro del medio de transporte, no en situación clandestina, que es lo que sucede cuando el ingreso al vehículo o la unidad de transporte se hace de manera subrepticia o irregular. Por ejemplo, cuando un pasajero viaja en lugares que no son los que corresponden al pasaje, porque en estos casos lo que advertimos es una ausencia de consentimiento por parte de la empresa. Y la ausencia de consentimiento no acarrea otra cosa que la nulidad del acto y por ende la falta de acción por parte del viajero. Ahora bien, descartada la situación de clandestinidad, ¿en qué momento comienza la responsabilidad del transportista en cada uno de estos casos? Primera hipótesis, transporte colectivo urbano o autotransporte colectivo. Y acá lo que existe es un criterio bastante pacífico desde el punto de vista jurisprudencial, en que desde el momento en que el pasajero inicia las operaciones de ascenso al vehículo, incluso cuando hubiera alcanzado solo el primer escalón, el estribo, o se hubiera tomado solamente el pasamano exterior, ya comienza el deber de seguridad a cargo de la empresa. Ya la empresa se hace cargo de la seguridad del pasajero en cuanto ha comenzado el ascenso, insisto, aunque el ascenso no haya sido completado. Y por supuesto, perdura hasta el momento en que el pasajero termina con el descenso completo de la unidad. De tal modo que el hecho de estar subiendo a un colectivo ya implica estar a cargo del transportista y ya implica un deber de indemnidad para el transportista frente al viajero. Lo que nos lleva a plantearnos una cuestión que más de una vez ha sido discutida, y es si el pasajero que ha ingresado y que todavía no ha abonado el boleto, hoy boleto electrónico, y sin embargo se produce un daño, si tiene acción indemnizatoria contra la empresa. Y la respuesta es que sí, que efectivamente sí la tiene, porque el hecho de no haber pagado el boleto no significa que no haya comenzado el deber de seguridad, incluso no significa que el contrato no se haya perfeccionado, porque podríamos entender
que el contrato de transporte de colectivo urbano se perfecciona también en ese mismo momento en que el pasajero intenta ascender al vehículo y el conductor, que en definitiva es quien opera como tercero material por parte de la empresa transportista, lo acepta de manera tácita o de manera implícita, permitiéndole directamente el acceso. Más aún, puede darse el caso, y hay experiencia judicial en este sentido, de pasajeros que no hayan abonado el boleto, que hayan decidido colarse directamente, y que sin embargo se les ha concedido la posibilidad de accionar contra el transportista por cuanto, en definitiva, el contrato de transporte está perfeccionado, la obligación del transportista de llevarlo sano y salvo a destino es claramente exigible, y el hecho de no pagar el pasaje, no pagar el boleto, no es otra cosa que un incumplimiento contractual por parte del viajero, del damnificado, que de ninguna manera excluye la responsabilidad del transportista, ni ameritaría mucho menos oponer una excepción de incumplimiento, porque en definitiva los bienes jurídicos en juego serían incompatibles. Por un lado, resguardar la integridad psicofísica del pasajero, y por otro, pagar un pasaje que en muchos casos es una cuestión de escaso monto desde el punto de vista relativo. Entonces, podemos concluir que en esta primera hipótesis el transporte colectivo urbano comienza, cuando comienzan las operaciones de ascenso y hasta que terminan por completo, estamos en el ámbito del deber de seguridad del transportista. Si se tratara de un transporte colectivo de larga distancia, segunda situación, aquí nos encontramos con un desdoblamiento entre lo que es el perfeccionamiento del contrato y el comienzo del deber de seguridad. Yo puedo comprar un pasaje de larga distancia varios días antes y recién tomarme el micro el día en que efectivamente sale. Y bueno, desde el momento en que accedo a las instalaciones de la empresa, tema que vamos a ver enseguida, o haciendo al colectivo o le doy el equipaje a la persona encargada del micro, ya comienza el deber de seguridad, y no desde antes, en donde hasta ese momento solamente hemos comprado un pasaje. Lo que sí hay en ese primer momento es un contrato perfeccionado que me daría mi acción para exigir el cumplimiento de ese contrato de viaje, que por supuesto ha sido consentido y ha sido, se lo puede considerar vigente. Tercera situación, el transporte ferroviario. En el transporte ferroviario se ha dicho que el deber de indemnidad comienza en el momento en que el pasajero accede al andén, a la zona de andenes. Situación similar que se da en la cuarta hipótesis, que es el transporte subterráneo. Solo que en el transporte subterráneo, en general, el criterio es que desde el momento en que hemos traspuesto los molinetes para lograr el acceso al andén, ya estamos en el ámbito del contrato de transporte y ya estamos en el ámbito del deber de seguridad a cargo del transportista, sea a través de la introducción de una tarjeta magnética o cualquier medio equivalente. Porque se ha dicho que el servicio de transporte no queda circunscripto exclusivamente al viaje mismo, sino a todas las etapas previas y posteriores, es decir, que se entiende que el transportista se hace cargo, como decíamos antes, de la seguridad del viajero, en todos los lugares donde éste tenga injerencia material, donde el transportista tenga injerencia material para efectuar el control. Quedaría por ver, en ese caso, algo que no hemos mencionado, que son todas las hipótesis en que el daño se produce en las instalaciones, precisamente del transportista, sin haber, por ejemplo, en una estación ferroviaria, sin haber entrado todavía los andenes, en una estación de subterráneo, sin haber traspuesto los molinetes, pero sin embargo, en el ámbito físico de esa estación, en esas instalaciones es cuando se produce el daño. Bueno, hoy por hoy, nuevamente, la noción de relación de consumo del artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor da adecuada cobertura a estas eventualidades dañosas, por cuanto el proveedor de servicios, en este caso del servicio de transporte, resulta responsable por todo lo que acaezca en el ámbito de la relación de consumo, a pesar de que no se haya celebrado propiamente un contrato de consumo todavía o un contrato de transporte, ni mucho menos se haya producido el viaje. Antes de la vigencia de la Ley de Consumidor, esto nos obligaba a pensar en términos de responsabilidad precontractual,
Sin embargo, ya no es necesario acudir a estas nociones. Los artículos 5º y 6º de la Ley de Defensa del Consumidor son las normas aplicables a esta situación, en donde el deber de seguridad de los proveedores, de naturaleza netamente objetiva, es aplicable a todo el campo de la relación de consumo, exista o no exista contrato en curso de ejecución. Dicho esto, cerramos acá lo que sería el primer bloque sobre este tema, en donde hemos analizado el ámbito de aplicación de la responsabilidad, la naturaleza y en qué momento comienza la responsabilidad del transportista, lo que nos va a permitir en la segunda parte siguiente analizar directamente los aspectos puramente prácticos y remitirnos a una jurisprudencia muy abundante, como decíamos al principio, que existe sobre la materia, con las citas que les vamos a ir dando en cada caso. Así que nos vemos enseguida.